Bueno, en medio de todo esto quiero compartir con ustedes una noticia muy triste para el periodismo, para la cultura, para la Argentina en general y para mí en particular. Hoy falleció María Seoane. María Seoane es una figura clave del periodismo latinoamericano, una enorme intelectual que ha dejado una obra magnífica. María fue la biógrafa, tiene una trilogía de biografías, una de José Bergelbar, el último líder de un proyecto de burguesía nacional, otra de Mario Roberto Santucho, que se llama Todo Nada, la anterior se llama El burgués maldito, y una biografía de Videla, ¿sí?, que se llama El dictador, una trilogía que es una pieza clave fundamental para entender nuestra historia. María siempre pensaba que las biografías eran eso, eran primero historias de productos de la sociedad argentina. Yo me acuerdo que me decía eso, mirá, esta sociedad creó un Santucho, creó un Che Guevara, creó un Rodolfo Walsh, creó un Videla también. Y eran excusas también excusas no, eran útiles esas biografías para entender procesos históricos y para hacer algo que María dejó como legado, que es ese vínculo, ese trayecto entre periodismo e historia. María trabajaba mucho ese pasaje y qué puede hacer el periodismo también en la relectura y la reinterpretación de la historia oficial a través de una técnica que es la investigación periodística. Y dejó una obra fenomenal en ese sentido, aparte de estas biografías. Tiene un libro maravilloso que lamentablemente va a haber que releer, que es El saqueo de la Argentina. Así se llama el libro de María sobre lo que fue el menemato. Tiene una historia del siglo XX de la Argentina escrita, biografías de Evita, de Walsh. María fue mi maestra, mi gran maestra. Yo cuando empecé como periodista tenía 18, 19 años, estaba recién salido del secundario. Y un día mi viejo, en la casa de mis viejos se hacían asados así muy, muy míticos. Y mi viejo me dijo, mirá, va a venir alguien que te va a interesar, a vos que te gusta la historia, a vos que te gusta leer y todo eso. Y me dijo que era una vieja compañera de él de militancia. Ellos se habían conocido cuando mi viejo tenía 18, 19 años y los dos militaban en el PRT, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y el exilio, la dictadura y el exilio los separó. No subieron durante 30 años y se reencontraron justo cuando yo había terminado el secundario. Y bueno, al poquito tiempo empecé a trabajar con María. Una de las primeras cosas que ella me pidió era que le ordenara su biblioteca. María tenía una biblioteca enorme, extraordinaria biblioteca donde había de todo y que ella había tenido que reconstruir porque una de las cosas que perdió en su exilio fue su biblioteca. Y siempre contaba que a la vuelta del exilio una de las tareas que ella siempre tenía en la cabeza era esa, era la de rearmar esa biblioteca que había perdido. Y uno de mis primeros trabajos como periodista fue ponerla en orden. Esa biblioteca y después mantenerla en orden, porque después tenías que buscar un libro en medio de paredes y paredes y de estanterías que nos servían de Google. Mucho mejores que Google. Y era realmente un trabajo maravilloso. Yo viví en la casa de María, viví prácticamente ahí los años que trabajé con ella. Porque yo llegaba muy temprano a la mañana, María, ella misma decía que ya no funcionaba la mañana. Entonces yo llegaba, me ponía a laburar, ella aparecía de repente en camisón, laburábamos así hasta el mediodía, y ahí empezaba ella, y cuando empezaba no paraba más. A ella le encantaba rodearse de jóvenes, creo yo, por un lado porque tenía una convicción de que había que formar nuevas generaciones, y por el otro porque los jóvenes éramos los únicos que le podíamos sostener el ritmo. Era incansable. 1000 carpetas abiertas a la vez, 1000 proyectos abiertos a la vez, 1000 proyectos por venir a la vez, siempre pensando en generar laburo, en un rubro donde hay mucho individualismo, donde hay mucha vanidad, donde hay mucho ego. María estaba siempre pensando en generarle laburo a los demás, en que los demás crezcan, en abrirnos mundos, en ser generosa.
en educarte. En educarte. Yo me acuerdo, las primeras semanas que estuve en la casa, me dijo, yo estaba ordenando la biblioteca, y me dijo, ¿no leíste El Entenado de Saer? Digo, no, no lo leí, María, no sé ni quién es. Y me dijo, te vas y si no lo leíste mañana no vuelvas. Y obviamente leí El Entenado de Saer en un día y ahí entendí también por qué María escribía tan lindo. Porque María tenía un talento para escribir fuera de serie, una pluma muy exquisita, a fruto de mucha lectura. María era una lectora empedernida. Pero además de talento, era mucho trabajo. María escribía y reescribía y reescribía y reescribía. Y a mí me volvía loco porque te mandaba, bueno, este es el texto final. Después te decía, este es el finale. Después te decía, este es el final. Y te cambiaba el rótulo de los archivos y nunca sabías cuál era la fucking versión final de las cosas que te mandaba. Pero eso habla también de a quién admiraba a María. María admiraba mucho a Rodolfo Walsh. De hecho, si ustedes leen, si lo leyeron seguramente, y si no les recomiendo, lean La Noche de los Lápices, el primer libro que María publica. Un libro fundamental, ahora que cumplimos 40 años de democracia, porque es uno de los primeros libros que contó lo que había sido la noche dictatorial. Libro que después fue llevado al cine. Muchos han visto más la película que el libro, pero ese libro tiene la misma estructura narrativa que Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Y ese fue un gran homenaje de María a quien era su admirado Rodolfo Walsh en su primer libro. Y era una loca de la tecnología, le encantaba siempre estar con cosas nuevas. De hecho, no solo escribió una biografía de Evita, sino que María dirigió una película animada sobre Evita, porque también estaba muy obsesionada porque los jóvenes tuvieran una buena película que ver sobre esa figura. No existía en la Argentina, es una película de dibujitos animados sobre Evita, y se metió con eso. Hicimos hasta videojuegos sobre historia con María. Era así una máquina de armar proyectos, y entre tantos proyectos, ya que estamos en radio, yo justo había dejado de laburar con ella en el día a día. Yo fui su asistente todoterreno, tengo ese orgullo de haber estado con ella y haber aprendido en una escuela donde María no te enseñaba nada. María te tiraba a laburar. O sea, yo tenía 19 años y un día me dijo, vamos a hacer un documental sobre Helvar. Y yo le pregunté, ¿quién es Helvar? Entonces se dio vuelta, me dio su libro sobre Helvar y me dijo, tomá, léelo, nene, mañana empezamos. Y bueno, al otro día empezamos. Así era laburar con María. Y un día yo había dejado de estar al lado de ella todo el tiempo y me llama y me dice, me acaban de pedir que vaya a dirigir Radio Nacional. No me podés dejar sola en esto. Y María no... Era muy difícil decirle que no. Es más, cuando vos le decías a María que, che, esto es mucho trabajo, te pedía el doble. Esa era su forma de negociar. Y bueno, no le pude decir que no y la acompañé a Radio Nacional. Y así como era una enorme escritora y una enorme investigadora y una enorme periodista, demostró ser una enorme gestora cultural también. La gestión de María en Radio Nacional llevó a la radio a una excelencia periodística y a unas audiencias como no había tenido nunca. Era una gran líder, mujer, además. En la puerta de la oficina de Radio Nacional, María tenía un cartel que decía, todo funciona mejor cuando conducen las mujeres. Y conducía. Y en esa locura de proyectos y proyectos y proyectos, es medio difícil de transmitir, pero no había lugar para que un proyecto no se pudiera llevar adelante. O sea, María Seoane te decía, esto lo vamos a hacer. Y se hacía. Con grupos, armando equipos. Fue realmente muy impresionante. Y la verdad que no soy el único joven que se formó con María, por suerte. Y a todos nos formó con esa lógica, con ese amor, con esa generosidad, con esa pasión por hacer del periodismo algo que nos pueda cambiar la vida a nosotros, pero sobre todo cambiarle la vida a los demás. Yo me formé así. Esa fue mi escuela de periodismo. Y se murió mi maestra, se murió la que me enseñó a hacer esto que hago. Yo me acuerdo la primera frase que me dijo María, la lección número 1, ella te iba dando lección, que cantando te tiraba una lección.
y me dijo, la información por sí misma no dice nada. El periodismo es generar sentido con la información. Y eso me lo dijo hace 20 años. Y cada día en estos 20 años que tengo de periodista, desde los 19 años hasta los 39 que tengo hoy, esa es la frase con la que trabajo todos los días. La información en sí misma no dice nada. Lo importante es el sentido que nosotros le damos a esa información. Nada, yo pude despedir. María estaba muy enferma, hacía tiempo. Yo me pude despedir de ella el domingo y ella seguía muy atenta a todo lo que sucedía. Le dolía mucho la situación actual y lo último que me dijo, no dejes que nos censuren. Seguí haciendo periodismo. Así que bueno, acá vamos a estar, María, y nos vas a hacer mucha falta. Un país unido por la radio. El Destape Radio 107.3. Nuestra radio.